Muy buenas noches. Cada semana es un viaje distinto en el mundo de la investigación periodística y esta semana nos hemos adentrado en un terreno que es extraño para muchos. Las enfermedades son difíciles en sí, pero cuando no hay un diagnóstico que dé con nombre el estado de salud de un ser querido, se torna más complicado de llevar. Un gran número de personas en República Dominicana padece de lo que se ha denominado enfermedades raras y entrar a su mundo. Eso es lo que hemos hecho esta semana. Ahí es ahí. Sentada en una pequeña silla y sostenida por un corset, así inició nuestro encuentro con la pequeña Sara. 8, 9, 10. ¿Dónde está? Mami, ¿dónde está Sara? Yo no la veo. Sara demuestra ser una niña enérgica. Juega todo el tiempo con sus hermanas con una asombrosa habilidad para lograr lo que se propone, aunque se esconde en ella una impresionante historia. Sara, por su condición física, necesita muchos aparatos ortopédicos, necesita una silla de rueda eléctrica para poder movilizarse lo mejor posible. Nosotros lo que queremos es facilitarle la vida, que queremos también que en el país se creen políticas, se creen leyes y que se cumplan. Por ahí está la ley sobre la discapacidad, es muy bonita, pero como del dicho al hecho, pues hay muchas cosas que hacen falta que se cumplan. Políticas reales para personas con enfermedades raras, con discapacidad severa como es la que tiene Sara. Con 4 años de edad ha viajado al médico más que a un parque, producto de una denominada enfermedad rara. Se llama artrogriposis múltiple congénita, una condición que puede manifestarse en una de cada 3.000 personas. La artrogriposis múltiple congénita es una enfermedad rara. Es rara porque su incidencia es de 1 en 3.000. Un niño nacido en 3.000. Hay muchos tipos de artrogriposis. El de Sara es uno de los más complicados. ¿Por qué? Porque implica todo su cuerpo, sus piernas, sus brazos, su columna, todo está afectado. La artrogriposis afecta los músculos, las articulaciones y las coyunturas del cuerpo. El viaje de Sara inicia mucho antes de su nacimiento. A las 26 semanas de embarazo, la madre recibe la noticia de que su hija tendría complicaciones. Esos fueron tiempos muy angustiosos. Imagínese usted, no saber lo que viene y lo que viene no viene normal, es decir, con la normalidad que nosotros conocemos. Cuando nació, por la complejidad de su posición en mi vientre, nació por cesárea y con los fémurs rotos. La artrogriposis múltiple congénita afecta el desarrollo psicomotor de los pacientes, limitando su movilidad debido a que nacen con rigidez de 2 o más articulaciones. Al primero especialista que fue al ortopeda. Los ortopedas son los que generalmente se encargan de estos pacientes junto con un equipo multidisciplinario. Tuvimos que descartar con neurólogos, nutricionistas, gastroenterólogos, que Sara no tuviera otra cosa. Y gracias a Dios, internamente Sara hasta ahora no ha presentado ninguna otra afección. Solo su cuerpo, la parte motora de su cuerpo está afectada, sus piernas, sus brazos y su columna. Ay, tócame. Sí, te toca. Cinco, 12. La supervivencia de Sara depende de costosos cuidados especiales.
Todos los días hace uso de transporte público para trasladarse a la terapia que le ofrece una fundación donde recibe estimulación sensorial, ejercicios que permiten a su cuerpo responder a estímulos y obtener, en medida de lo posible, la movilidad. Ahora mismo ella recibe terapia física, terapia de estimulación, ella recibe terapia en caballo, que es la equinoterapia, y gracias a la ayuda que nos brindan estos centros, estas fundaciones, es que podemos darle las terapias. Son costosas, muy costosas. Nosotros no podemos pagarla, pero se nos han abierto puertas y por eso hemos podido recibir las terapias. El corset que utiliza permanentemente es un soporte para su columna, para que pueda sostenerse erguida y su postura no ocasione daños a sus órganos internos. Además de la artrogriposis múltiple congénita, Sara padece otra enfermedad que debilita sus músculos. A pesar de los constantes estudios y las visitas a especialistas, desconocen un diagnóstico. Pienso que para ella es muy difícil. Es difícil para mí, pero para ella el asumir eso, ella ve cómo los otros se desplazan, como algo tan sencillo para nosotros como llevarse la cuchara a la boca, ella no lo puede hacer. Ponerse sus zapatos, a ver, ella se frustra, me dice, mami, yo quiero ser una niña como una niña grande. Yo entiendo que ella quiere hacer sus cosas. Piedra, papel o tijera. ¿Qué tú eres? Algo. ¿Qué tú eres? La dos. Piedra, papel o tijera. Cerca de 5.000 personas viven en República Dominicana con alguna enfermedad rara. Es una batalla contra la vida misma, contra la salud emocional de la familia, siempre sumergida en un desafío difícil, y contra la economía. Es imposible establecer el costo de una enfermedad rara y también es incosteable para una familia común que para arrancar tarda años en encontrar el verdadero diagnóstico. Ají. Eso. Que el paciente da bastante vuelta, va a diferentes especialidades y se tarda en que se haga su diagnóstico. Pero hay pacientes que pueden hacérsele el diagnóstico rapidito, o sea, captándose temprano durante un servicio de clínica diagnóstica, genética médica, y no tiene por qué tardar, pero hay muchos pacientes que duran 9, 10, 12 años sin diagnóstico, pero por ese simple hecho, porque se pasa de médico en médico buscando un diagnóstico y no se logra. La mayoría de enfermedades raras tiene una predisposición antes del nacimiento, por lo que para entender esta realidad nos movimos a la unidad de genética del Hospital Hugo Mendoza, donde son atendidos unos 20 niños a la semana con sospechas de alguna enfermedad rara. Nosotros vemos más de 20 pacientes por semana, todos nuevos, en el que, imagínate de esos 20 que logremos, aunque sea a 10, apoyarle en busca de ese diagnóstico. No porque al otro resto no le apoyemos, sino que eso va a depender del presupuesto que esa familia maneje y que consiga que se le ayude casi siempre a través del Estado. El tormento es que como promedio, una familia tarda entre 4 y 10 años viajando a médicos antes de lograr un diagnóstico. Esto debido a la complejidad del origen, la falta de datos clínicos y la similitud de síntomas con otras enfermedades comunes. El tú saber un diagnóstico, por lo menos en mi caso, me ayuda yo a manejar ese paciente de forma protocolizada. Protocolizadamente es que ya yo sé el diagnóstico, empezamos a revisar los papers que hay a favor de esa condición, vemos cómo han evolucionado otros niños, entonces nos enfocamos en lograr un poquito más de lo que esos otros niños ya están publicados y buscamos si hay un protocolo de manejo para saber a qué debemos irnos por delante. La mayoría de las enfermedades huérfanas, como también se les conoce, tienen un origen en posibles rasgos consanguíneos de los padres. Son progresivas y degeneran la esperanza de vida de quienes la poseen. Lamentablemente, un paciente con una enfermedad rara, dígase del tipo depósito, por ejemplo, tuvimos un caso con una gangliosidosis,
en el que nuestro niño se diagnosticó temprano a los 8 meses, pero como era un diagnóstico temprano, ya sabíamos que era del tipo infantil y son los de peor evolución, y ya nuestro niño a los 2 años había fallecido. La falta de inversión en investigación complica las cosas en el país. Aún luego de múltiples estudios y análisis, un alto porcentaje de personas carga toda la vida con un diagnóstico errado, cuyo tratamiento solo le permite amortiguar los síntomas. Son enfermedades que por lo general no tienen medicamentos y nos corresponde apoyarle y darle soporte, acompañamiento a esa familia, y así va a depender. Muchos duran toda la vida con su enfermedad rara y no hay ningún tipo de inconveniente, pero siempre hay una limitación. Hay otros que se tardan, en el que el fallecimiento puede ocurrir en la adolescencia, en la etapa adulta. Eso depende realmente del caso que estemos hablando. En el caso de Sara, mantiene incapacidad permanente de mover sus articulaciones, lo que provoca deformaciones en su columna y extremidades, aunque proyecta crecer como una niña normal. Pruébala, Sara, a ver. ¿Está quemada? La historia de Mauricio es igualmente rara y compleja. En el caso de él, tiene un retraso del desarrollo motor, tiene una leve pérdida auditiva y una condición cardíaca, pero puede presentar hipotonía, lo que le causa dificultades para comer, convulsiones, problemas de la vista. Tiene factores en común, por lo menos de la parte física, pero también puede ser muy variable según cada niño. Su diagnóstico es puramente genético y pudo establecerse antes del primer año de edad. Desde mi embarazo, en una sonografía, se observó una pequeña alteración a nivel del cerebro, que era el líquido, estaba levemente por encima de lo normal. Eso en mí me generó una preocupación, empezamos a darle seguimiento. En sus sonografías parecía esto ser lo único. Pero bueno, yo desde que él nació estuve atenta, lo llevé con un neurólogo, dado este precedente, que le hizo diferentes estudios y fueron encontrando varias cosas que señalaban alguna alteración genética. Entonces, tanto la cardiólogo, la neurólogo, me fueron como llevando, tú deberías hacerle una evaluación genética, son muchas cosas. Padece síndrome de lesión IP36, una mutación genética que generó naciera sin el primer cromosoma de su cuerpo. Síndrome de Mauricio se llama síndrome de lesión 1, P36. Eso es una pérdida en el primer cromosoma, que es el más grande, y puede afectar diferentes partes de su desarrollo y de su salud. Dependiendo de cómo sea la pérdida para cada niño, luce diferente. El síndrome de lesión IP36 provoca rasgos faciales distintivos, retraso en el desarrollo, discapacidad cognitiva, convulsiones, defectos cardíacos, discapacidad auditiva, entre otras condiciones. Él tiene terapia física para todo lo que es su desarrollo motor, o sea, los hitos de movimiento, sentarse, caminar, que es donde está como su mayor dificultad, y también recibe terapia de estimulación temprana para las habilidades de motricidad fina, seguimiento visual, terapia conductual, o sea, como para su desenvolvimiento en el día a día. Mauricio es el único niño en el país con esta enfermedad. Crecerá con este desorden cromosómico, ya que no tiene cura. El tratamiento consiste en ayudarlo a ser lo más autónomo posible en medio de su condición. Las personas con síndrome de lesión IP36 han perdido una cantidad de material genético de uno de los 46 cromosomas que conforman la especie humana. Los cromosomas están formados por ADN, que son la estructura nuclear que contiene la información genética en las células del cuerpo humano y se encarga de decir al cuerpo cómo desarrollar su función. Se presenta 1 cada 4.000 niños, o sea que no es un índice tan bajo realmente comparado con otras condiciones,
pero no, o sea, he estado en conocimiento a través de revistas, de internet, de que por lo menos en España existe una asociación, pero de los médicos que lo atienden aquí en el país es el único caso conocido. Sin embargo, hay muchos niños con condiciones que no logran alcanzar un diagnóstico. Entonces, siempre he escuchado a los médicos que estas enfermedades raras, pues, si el diagnóstico fuera más accesible, no serían tan raras, se conocerían muchos más casos. ¿Cuáles son las enfermedades raras más comunes en el país? ¿Cómo viven quienes la tienen? ¿Y dónde correr con una condición económicamente incosteable? Hay enfermedades que solo la padecen 1 o 2 personas en todo el país. Entre las más graves están la fibrosis pulmonar idiopática, una enfermedad pulmonar que provoca la formación de tejido cicatricial en los pulmones sin que se conozca su causa. También está la mucopolisacaridosis. Son un grupo de enfermedades metabólicas hereditarias causadas por la ausencia o el mal funcionamiento de ciertas enzimas. Una tercera es la enfermedad de Fabry, un trastorno hereditario que provoca dolor, manchas rojas en la piel y pérdida de audición como algunos de sus síntomas. Cada familia librando su propia batalla. Una batalla que desgasta debido a la falta de asistencia de salud pública que no cuenta con estructura para diagnóstico e investigación. Muchos de los costosos estudios deben realizarse fuera del país de forma privada, dejando a las familias solas frente a un gran tema de salud pública. Esto sumado a la deshumanización de las aseguradoras, que no cubren la mayoría de los requerimientos médicos, y el miedo de las familias de no saber si su ser querido se encuentra al borde de la muerte, es un gran muro. Cuando regresemos, tenemos más que hablar de este mundo de las enfermedades raras.